el siguiente concepto que es igualdad de vectores. Dos vectores U y B que pertenecen al mismo espacio Rn son iguales si, solo si, sus elementos correspondientes son iguales. Bueno, hablemos de los elementos correspondientes. Los elementos correspondientes son aquellos que ocuparían la misma posición. Es decir, que el primer elemento de U tiene que ser igual al primer elemento o componente de V y así sucesivamente. Dados los siguientes vectores, el vector U con las coordenadas 5, -1 y nuestro vector V con coordenadas -5,4, nuestro vector P con estas tres componentes y nuestro vector Q. Escriba si las siguientes proposiciones son falsas o verdaderas. U es igual a V, esto es negativo, es falso porque esta primer componente no es igual a esta primera. U es igual a P, falso porque para poder ser iguales deberían de pertenecer al mismo espacio vectorial, es decir, tener el mismo número de componentes y este vector U tiene 2 componentes y este vector P tiene 3 componentes. Número 3, el vector V es diferente del vector P. Así es porque ni siquiera pertenecen al mismo espacio. El vector V y nuestro vector P son diferentes, esto es verdadero, y después estamos comparando nuestro vector U con nuestro vector Q. El vector U, que es 5, -1, y el vector Q, que es 5, -1. Es decir, la primera componente sí es igual a la primera y la segunda componente sí es igual a la segunda. Esto lo vuelve una proposición verdadera, el número 4. La igualdad de vectores se puede generalizar con la siguiente definición. Sean nuestros dos vectores, ambos pertenecen al mismo espacio, serán iguales siempre que la primera componente sea igual a la primera, la segunda igual a la segunda y así sucesivamente para el resto de las componentes de cada vector. Veamos ahora el concepto de norma de un vector. La norma también es conocida como la magnitud de un vector. Se denota, con esta notación son 2 rayitas y adentro está nuestro vector U. Recuérdase que para los vectores no es necesario poner la rayita aquí arriba. Puede ser solo simplemente una letra minúscula cursiva o una letra minúscula. Bueno, y está determinada y está determinada por la longitud del mismo. Para un vector U que pertenece a R2 es muy sencillo deducir la fórmula para el cálculo de su norma. Mediante esta figura se puede observar que el vector U es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. Es decir, nosotros estaríamos trazando nuestro vector U que tendría nuestras coordenadas X, Y. Si aquí prolongamos esa línea para el eje de las X, igual para el eje de la Y, pues observamos que se forma un triángulo rectángulo donde este cateto sería la distancia X, que sería nuestra cateto adyacente con respecto al ángulo que estoy marcando, y esta altura sería el cateto opuesto con respecto a este ángulo, la altura o la distancia Y. Y por el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, se despeja H, me quedaría entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero en esta ocasión nuestra hipotenusa formará lo que para nosotros estamos llamando la magnitud del vector. El cateto adyacente, en este caso sería X, el cateto opuesto, que para nosotros sería lo que es la altura Y. Lo vamos a sustituir aquí en esta fórmula, vamos a renombrar todos estos valores, así que nos queda que en vez de la hipotenusa estaríamos hablando de la norma del vector U. Se va a calcular a través de la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado, eso sería X al cuadrado, más cateto opuesto al cuadrado, eso sería Y cuadrada. Bien, esta va a ser entonces la fórmula para calcular la norma de cualquier vector. Veamos un pequeño ejemplo. Este es mi vector, el vector 2,5,
y pues se eleva cada una de las componentes que formarían los catetos, sería x al cuadrado más y al cuadrado, y se simplifican esas operaciones. Es decir, este vector tiene una longitud de raíz de 29 unidades. Si mi vector fuera de R3, pues esa fórmula simplemente se puede generalizar y la norma de un vector de R3 con 3 componentes, x, y, z, se calcularía a través de esta fórmula. Y tenemos un pequeño ejemplo de calcular la norma de este vector que pertenece a R3. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Y se reducen esos términos. Bien, aquí está la generalización de la fórmula de la norma o magnitud de un vector. Bien, veamos ahora lo que sería un vector unitario. Tenemos entonces la siguiente definición. Un vector U es unitario si su norma es la unidad, es decir, si la norma de U es igual a 1. Lo que me interesa aquí, que es de mucha utilidad, es cómo poder convertir a cualquier vector en unitario. Y después vamos a comentar por qué el vector unitario es de mucha utilidad. Aquí tenemos un vector, nuestro primer vector, que es el vector 4,0. Si yo lo quiero convertir en unitario, debería de tener el vector unitario las coordenadas 1,0. Anteriormente comentamos que cuando yo multiplico a un vector por un escalar, es la única forma en que ese vector lo puedo hacer variar en cuanto a su magnitud. Podríamos hacerlo más grande o más pequeño, incluso podríamos hacer que mi vector U cambiara de sentido. Entonces, aquí con estos dos resultados, la idea es qué operación haríamos con este resultado 4,0, con estas coordenadas, para poder obtener estas otras. Entonces, bueno, a través de la gráfica, sin necesidad de aplicar la fórmula, pues aquí es muy fácil conocer lo que sería la longitud de nuestro vector U. Nuestro vector U tendría una longitud de 4 unidades. Entonces, con ese 4 y estas coordenadas, ¿qué tendríamos que hacer para obtener las coordenadas 1,0? Pues vamos a pasar a lo siguiente. Dice, ¿qué operación es necesaria realizar para obtener al vector U1, que para nosotros es nuestro vector unitario a partir del vector U? Se debe multiplicar a U por un cuarto, ¿sí? Por un cuarto, es decir, aquí vamos a hacer lo siguiente. Un cuarto realmente es 1 entre la norma de nuestro vector, el cual quiero convertir en unitario. Observe también que el vector unitario U1 que se obtiene a partir de U se encuentra siempre sobre la misma dirección de U. Es decir, podríamos prolongar la línea donde está nuestro vector U, poner una línea punteada y nuestro vector unitario siempre estará sobre esa línea punteada.